Las trillizas desaparecieron en 1970. 36 años después, la madre las encuentra en la misma farmacia. Carmen Soto se detuvo en la entrada de la farmacia Santa María, en el barrio de Tlalpan, zona norte de Ciudad de México, y sintió la familiar opresión en el pecho que la acompañaba desde hacía 36 años. Era noviembre de 2006, un martes nublado, y ella estaba allí una vez más cumpliendo con su ritual mensual de visitar el lugar donde su vida se hizo pedazos. Fue en esa farmacia donde sus 3 hijas trillizas desaparecieron en mayo de 1970, cuando Sofía Alejandra, Valentina y Regina tenían apenas 8 años. Carmen las había dejado sentadas en el área de medicamentos por solo 5 minutos mientras iba por el coche, pues su esposo Alejandro había bebido demasiado en la comida del domingo y ella no podía dejarlo conducir en ese estado. «Mamá, ¿se encuentra bien?», preguntó una voz detrás del mostrador. Carmen alzó la vista y sintió que el mundo giraba a su alrededor. Frente a ella estaban 3 mujeres idénticas, rubias, de aproximadamente 40 y pocos años. Llevaban los uniformes blancos de la farmacia y observaban con curiosidad la reacción extraña de esa señora que se había detenido en la entrada como si hubiera visto un fantasma. El corazón de Carmen latía tan fuerte que estaba segura de que las 3 mujeres podían oírlo. No era posible, no podía ser verdad, pero allí estaban ellas, con la misma inclinación de cabeza que hacían sus hijas cuando eran pequeñas, la misma forma de los ojos azules, la misma curva en la sonrisa tímida. «Yo necesito un medicamento para la presión alta», logró murmurar, acercándose al mostrador con piernas temblorosas. La mujer del centro, que parecía ser la mayor por unos minutos como siempre lo fue Sofía Alejandra, tomó una receta en blanco y la observó con atención. «¿Tiene receta médica?», preguntó con amabilidad. Carmen no podía dejar de mirar esa pequeña marca de nacimiento en la barbilla de la farmacéutica. Era exactamente igual a la que tenía Sofía Alejandra, exactamente en el mismo lugar. Sus manos comenzaron a temblar y tuvo que apoyarse en el mostrador. «¿Ustedes son hermanas?», preguntó directamente, ignorando la pregunta sobre la receta. Las 3 se miraron rápidamente, una mirada cargada de algo que Carmen no pudo descifrar. Nerviosismo, reconocimiento, miedo. «Somos trillizas», respondió la del centro, pero su voz sonó tensa. «¿Por qué? ¿Desde cuándo trabajan aquí?», insistió Carmen, sintiendo que toda su vida dependía de esa respuesta. «Empezamos la semana pasada», dijo la de la izquierda, que tenía exactamente la misma manera de mover los dedos cuando estaba ansiosa que Valentina. «¿Es usted del barrio?». Carmen asintió lentamente, sin poder apartar la vista de las 3 mujeres. Era como mirar a sus hijas a través de un túnel del tiempo. Cada gesto, cada expresión facial, cada manierismo que había guardado en la memoria durante todos esos años estaba allí, frente a ella. «Vivo aquí desde 1968», respondió con la voz quebrada. «Mis hijas, yo tenía 3 hijas trillizas, desaparecieron aquí en esta farmacia en 1970. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las 3 mujeres intercambiaron otra mirada, esta más larga y claramente perturbada. La de la derecha, que tenía el mismo cabello ondulado de Regina, dio un paso hacia atrás. «Qué historia tan triste», dijo la del centro, pero su voz sonó forzada. «Lo siento mucho. ¿Le gustaría que le preparara algún medicamento para la ansiedad?». Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Carmen notó que estaban intentando cambiar de tema, pero no podía moverse. Cada fibra de su ser gritaba que esas eran sus hijas. La forma idéntica de las cejas, el color exacto de los ojos, incluso la forma en que se colocaban una al lado de la otra, era igual a lo que las niñas hacían cuando eran pequeñas. «¿Cómo se llaman?», preguntó abruptamente. Las 3 dudaron nuevamente antes de responder. «Yo soy Lucía», dijo la del medio.
Yo soy Mariana, dijo la de la izquierda. Y yo soy Patricia, completó la de la derecha. Nombres diferentes. Claro que serían diferentes. Quienquiera que se las hubiera llevado no mantendría los nombres originales, pero Carmen sabía, en lo más profundo de su alma, que estaba viendo a Sofía Alejandra, Valentina y Regina. ¿Qué día nacieron?, preguntó, ignorando las miradas de incomodidad de las otras personas que esperaban en la fila detrás de ella. Señora, eso es muy personal, dijo Lucía con firmeza. ¿Podría darme su receta? Hay otras personas esperando. Pero Carmen no iba a rendirse. No después de 36 años. No después de haber soñado con este momento todas las noches durante más de 3 décadas. 15 de marzo de 1962, dijo en voz alta. Ustedes nacieron el 15 de marzo de 1962, a las 6 de la mañana, 6:05 y 6:10. Sofía Alejandra primero, luego Valentina, luego Regina, en el Hospital General de Tlalpan. Las 3 mujeres palidecieron. Mariana dejó caer la pluma que sostenía. Patricia dio otro paso atrás. Lucía abrió la boca pero no pudo hablar. ¿Cómo sabe usted eso?, murmuró Lucía finalmente. Porque yo soy su madre, respondió Carmen, las lágrimas ya corriendo por su rostro. Yo soy Carmen Soto, y ustedes son mis hijas, Sofía Alejandra, Valentina y Regina. El ruido en la farmacia cesó por completo. Todos los presentes se voltearon para observar la escena dramática que se desarrollaba ante ellos. Las 3 farmacéuticas parecían en estado de shock, mirando a Carmen como si hubiera dicho algo imposible. Señora, está confundiendo las cosas, dijo Lucía, pero su voz temblaba. Nosotras fuimos criadas en Cuernavaca. Nuestros padres se llamaban Javier y María Rodríguez. ¿Recuerdan algo?, insistió Carmen, inclinándose sobre el mostrador. ¿Recuerdan que yo les leía cuentos por la noche? ¿De la canción que yo cantaba cuando tenían miedo de los truenos? Duerme, mi angelito, que mamá está aquí. Duerme sin miedo, que nada te va a lastimar. Patricia se llevó la mano a la boca como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo conozco esa canción, susurró. Siempre he sabido esa canción, pero no sabía de dónde. Patricia, no digas tonterías, dijo Lucía rápidamente, pero ella misma parecía afectada. Sofía Alejandra tenía una muñeca de trapo llamada Rosita, continuó Carmen, desesperada por hacer que recordaran. Valentina siempre cargaba un osito azul que llamaba Dulcito. Y Regina tenía una cinta de satín rosa que usaba en el cabello todos los días. Mariana comenzó a llorar silenciosamente. Lucía tomó su mano, intentando calmarla. Señora, necesita parar con esto, dijo Lucía, pero había pánico en su voz. Está poniendo nerviosas a mis hermanas. Sé que soy su madre, insistió Carmen. Sé que las arrebataron de mí cuando eran niñas. Las he buscado todos estos años. Nunca dejé de buscar, nunca me rendí. Un cliente anciano que estaba esperando en la fila se acercó. «Doña Carmen, ¿está bien?», preguntó con preocupación. Carmen se volteó y reconoció a don Ramón, que vivía en la calle de arriba desde hacía más de 40 años. «Don Ramón, ¿usted recuerda a mis niñas, a las trillizas que desaparecieron aquí?». El hombre miró a las 3 farmacéuticas y su rostro se transformó en una expresión de asombro total. «Dios mío», murmuró, «es imposible. Son idénticas a sus niñas, doña Carmen. Idénticas». La situación en la farmacia se estaba volviendo insostenible. Otros clientes comenzaron a acercarse, curiosos por la conmoción. Las 3 farmacéuticas parecían desesperadas por escapar de la situación. «Necesitamos un descanso», dijo Lucía abruptamente. «Gerente, necesitamos un descanso ahora». Un hombre de mediana edad apareció desde el fondo de la farmacia, claramente molesto por el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Esta señora está molestando a nuestras empleadas», dijo Lucía rápidamente. «Está diciendo que somos hijas suyas y nos está poniendo muy nerviosas». El gerente miró a Carmen Soto con desaprobación. «Señora,
Voy a tener que pedirle que se retire. Usted está interrumpiendo el funcionamiento del establecimiento. «¡Pero ellas son mis hijas!», gritó Carmen desesperada. «Reconozco cada rasgo de sus rostros, cada gesto. Ellas son Sofía Alejandra, Valentina y Regina». «Señora, si no sale ahora voy a llamar a seguridad», amenazó el gerente. Carmen miró una vez más a las tres mujeres. Evitaban su mirada, pero ella podía ver que estaban profundamente afectadas. Había reconocimiento allí, había memoria, había algo que estaban tratando de ocultar. «Me voy», dijo finalmente, «pero voy a regresar. Volveré todos los días hasta que se acuerden de mí, hasta que recuerden quiénes son realmente». Salió de la farmacia tambaleándose, el corazón destrozado una vez más, pero esta vez con una chispa de esperanza que no sentía desde hacía décadas. Estaban vivas, sus hijas estaban vivas y trabajando en la misma farmacia donde todo había comenzado. En la acera, Carmen se apoyó en un poste e intentó procesar lo que acababa de suceder. 36 años de sufrimiento, de culpa, de búsqueda incansable, y de repente ellas estaban ahí, frente a ella. Ya no eran las niñitas de 8 años que cargaba en la memoria, sino mujeres adultas, formadas, con sus propias vidas. Recordó el día en que desaparecieron como si hubiera sido ayer. Era un domingo soleado de mayo, y Alejandro había insistido en ir al bar después del almuerzo. Ella intentó convencerlo de quedarse en casa, pero él estaba molesto porque había perdido su trabajo la semana anterior y se sentía humillado. Cuando volvieron a casa, Sofía Alejandra se había quejado de dolor de cabeza. Carmen decidió llevarlas a la farmacia para comprar un medicamento infantil para la fiebre. Alejandro insistió en manejar, pero estaba claramente borracho. A medio camino ella le pidió que se detuviera y dijo que iría por el auto más tarde cuando él estuviera mejor. «Quédense sentaditas aquí, que mamá regresa en un instante», le había dicho a las niñas, señalando los banquitos cerca del mostrador de medicamentos. «No se muevan de aquí por nada, ¿está bien?» «Está bien, mamá», respondieron al unísono, como siempre lo hacían. Carmen corrió hacia el estacionamiento, que estaba a 2 cuadras de la farmacia. Alejandro había escondido las llaves del auto y ella perdió unos minutos buscándolas. Cuando finalmente las encontró, regresó rápidamente a buscar a las niñas, pero ya no estaban allí. «¿Dónde están mis hijas?», preguntó en pánico al farmacéutico de esa época, don Antonio. «¿Qué hijas?», respondió sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. «Las trillizas, 3 niñitas rubias. Las dejé aquí hace 5 minutos». «No vi a ningún niño aquí», dijo don Antonio con indiferencia. Carmen revisó cada rincón de la farmacia gritando los nombres de sus hijas. Otros clientes ayudaron en la búsqueda, pero las niñas simplemente habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. La búsqueda que siguió fue intensa pero inútil. No había cámaras de seguridad en esa época. Los pocos testigos en la farmacia no habían prestado atención a los niños. Don Antonio juraba que no había visto nada y no había señales de lucha o violencia. Alejandro culpó a Carmen por haber dejado a las niñas solas. Carmen culpó a Alejandro por haber bebido y forzado la situación. Su matrimonio no sobrevivió a la tragedia. Se separaron 6 meses después, cada uno hundido en su propia culpa y dolor. Carmen nunca pudo tener otros hijos. Lo intentó durante algunos años, pero su cuerpo parecía haber rechazado la posibilidad de nueva vida después de perder a las 3 que había criado. Trabajó como empleada doméstica para varias familias ricas de la zona sur durante décadas, siempre ahorrando cada centavo para contratar investigadores privados y pagar por anuncios en periódicos. Cada mes, religiosamente, ella regresaba a la farmacia. Preguntaba a empleados nuevos, mostraba fotos antiguas de las niñas, suplicaba por cualquier información. Algunas personas del barrio la veían con lástima, otras con irritación. Muchos pensaban que ella debía seguir adelante y aceptar que las niñas estaban perdidas para siempre. Pero Carmen nunca pudo seguir adelante. No podía aceptarlo. No mientras no supiera lo que había pasado con sus hijas. Y ahora, después de tantos años, estaban allí, vivas, sanas, trabajando en la misma farmacia donde todo comenzó. Era casi cruel, pensó Carmen.
como si el destino le estuviera jugando una broma elaborada. Volvió a su casa, un pequeño departamento de una habitación en la misma calle donde siempre había vivido, y pasó la noche en vela, planeando lo que haría después. Ellas habían reconocido algo cuando cantó la canción de cuna. Una de ellas conocía la melodía. Eso no podía ser coincidencia. A la mañana siguiente, Carmen despertó determinada. Tomó una caja vieja que guardaba bajo la cama, una caja que contenía todas las pertenencias de las niñas que había preservado durante todos esos años. Fotos, ropita, juguetes, actas de nacimiento, todo lo que quedaba de la vida de sus hijas antes de la desaparición. Seleccionó las fotos más claras de las trillizas cuando tenían 8 años y se dirigió nuevamente a la farmacia. Estaba decidida a mostrarles que no estaba inventando nada, que realmente era la madre biológica que habían perdido. Pero cuando llegó a la farmacia Santa María, recibió una noticia que la dejó desesperada. Las 3 farmacéuticas pidieron transferencia urgente a otra sucursal, informó el gerente con una sonrisa falsa. Dijeron que tuvieron una emergencia familiar. ¿Transferencia a dónde?, preguntó Carmen, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es información confidencial de la empresa, respondió el gerente. No puedo divulgarla. Carmen sintió que estaba perdiendo a sus hijas por segunda vez. No podía dejar que eso pasara. No otra vez. Por favor, suplicó. Necesito encontrarlas. Son mis hijas. Desaparecieron cuando eran niñas y acabo de reencontrarlas después de 36 años. El gerente la miró con una mezcla de lástima y escepticismo. Señora, con todo respeto, esto me parece muy fantasioso. Esas señoritas trabajan para la cadena de farmacias desde hace años. Tienen historial profesional completo, referencias, documentación, toda en orden. Entonces dígame al menos los apellidos, insistió Carmen, o las fechas de nacimiento, cualquier cosa que pueda ayudarme a probar que tengo razón. El gerente dudó un momento, claramente incómodo con la situación. Lucía, Mariana y Patricia Rodríguez, dijo finalmente. Nacidas el 15 de marzo de 1962. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La fecha de nacimiento era correcta, exactamente correcta. Pero Rodríguez no era el apellido original de ellas. El apellido de sus hijas era Soto, como el de ella. ¿A qué farmacia fueron transferidas?, preguntó una vez más. A la sucursal del centro de la ciudad, respondió el gerente, claramente queriendo terminar la conversación. Pero señora, realmente le aconsejo que busque ayuda psicológica. Este tipo de obsesión no es sana. Carmen ignoró el comentario y salió de la farmacia casi corriendo. Tomó el primer autobús al centro de la Ciudad de México, con el corazón latiendo acelerado por la esperanza de reencontrar a sus hijas antes de que pudieran desaparecer otra vez. La farmacia del centro era mucho más grande que la de Tlalpan, con un movimiento intenso de clientes entrando y saliendo constantemente. Carmen se quedó observando desde la acera unos minutos, tratando de ubicar a las 3 mujeres en medio del ajetreo interno. Finalmente las vio. Lucía y Mariana estaban atendiendo en el mostrador principal, pero Patricia no estaba a la vista. Carmen respiró hondo y entró a la farmacia, tratando de parecer una clienta normal. Fingió examinar productos en los estantes mientras se acercaba gradualmente al mostrador donde trabajaban sus hijas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo escuchar fragmentos de la conversación entre ellas. Ella conocía la canción, murmuró Mariana a Lucía. ¿Cómo podía saber de la canción que siempre tarareo cuando estoy nerviosa? Fue coincidencia, respondió Lucía firmemente. Debe ser una canción antigua que mucha gente conoce. ¿Y las fechas de nacimiento? ¿Y el hospital de Tlalpan?, insistió Mariana. Esa información puede encontrarse en cualquier parte. Registros públicos, oficinas del registro. Ella pudo investigar la vida de las empleadas de la farmacia. Carmen se acercó más, fingiendo buscar un producto en el estante junto al mostrador. Pero Lucía, ¿y si es verdad?, dijo Mariana en voz baja. ¿Y si realmente es nuestra madre biológica? Nuestra madre biológica nos abandonó, respondió Lucía con dureza. Papá y mamá siempre dejaron eso muy claro.
Ella no nos quería y nos dejó en una institución. Ellos nos salvaron de esa vida. Pero, ¿y si no fue así?, insistió Mariana. ¿Y si? No hay «y sí», interrumpió Lucía. Deja de inventar fantasías, tenemos una buena vida, un trabajo estable. No vamos a dejar que una desconocida perturbada destruya todo esto. Carmen sintió cada palabra como una puñalada en el corazón. Sus hijas habían crecido creyendo que ella las había abandonado. Alguien les había mentido sobre lo que realmente sucedió ese día en la farmacia. Decidió acercarse de nuevo, pero esta vez con más cuidado. «Disculpe», le dijo a Lucía. «Necesito un medicamento para la ansiedad. He pasado por momentos muy difíciles últimamente». Lucía la reconoció de inmediato y su rostro se endureció. «¿Usted otra vez?», dijo con frialdad. «Creí que había dejado claro ayer que no queremos contacto». «Solo quiero hablar», dijo Carmen suavemente. 5 minutos, por favor». «No tenemos nada de qué hablar», intervino Mariana, pero Carmen pudo notar que ella era menos hostil que su hermana. «Ustedes fueron criadas en Cuernavaca, ¿verdad?», preguntó Carmen, intentando un enfoque diferente. «¿Por Javier y María Rodríguez?». Las dos se miraron nerviosas. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Lucía con desconfianza. «Porque las he estado buscando durante 36 años», respondió Carmen. «Y a lo largo de todos estos años, logré reunir algo de información. Sé que Javier Rodríguez trabajó como contador en una empresa de transportes. Sé que María era ama de casa. Sé que estudiaron en el Colegio Santa Teresa hasta los 15 años. Lucía y Mariana estaban visiblemente perturbadas por la cantidad de información que Carmen poseía sobre sus vidas. «Usted es una acosadora», acusó Lucía. «Voy a llamar a seguridad». «Espera», dijo Mariana, sujetando el brazo de su hermana. «¿Cómo puede saber esas cosas? Eso no está en ningún registro público». Carmen aprovechó la apertura que Mariana había creado. «Sé estas cosas porque contraté investigadores privados», explicó. «Gasté todos mis ahorros a lo largo de los años tratando de encontrar rastros de ustedes. Descubrí sobre la adopción por Javier y María Rodríguez en 1971, un año después de que desaparecieran de la farmacia». «¿Desaparecimos?», repitió Mariana. «Nosotras no desaparecimos, fuimos abandonadas». «No fueron abandonadas», dijo Carmen con firmeza. «Fueron secuestradas, arrebatadas de mí mientras estaba sacando el coche por 5 minutos. Cuando regresé, ya no estaban allí». Lucía negó con vehemencia. «Eso no es cierto. Nuestros padres nos contaron la verdad. Nuestra madre biológica era una mujer irresponsable que nos dejó en un orfanato porque no quería cuidar de 3 niñas». «¿Qué orfanato?», preguntó Carmen rápidamente. «¿Qué orfanato en Cuernavaca recibe niñas de Ciudad de México?». La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Abrió la boca, pero no pudo responder. «Yo no recuerdo el nombre», dijo finalmente. «Es porque no existe ningún orfanato», dijo Carmen. «Ustedes nunca estuvieron en un orfanato. Las llevaron directamente de la farmacia a la casa de los Rodríguez». En ese momento, Patricia apareció desde la parte trasera de la farmacia. Cuando vio a Carmen, se detuvo de inmediato. «¿Qué está haciendo ella aquí?», preguntó con pánico. «Intentando convencernos de que es nuestra madre biológica», respondió Lucía con sarcasmo. Pero Patricia no parecía estar encontrándole gracia. Se acercó a Carmen con una expresión de curiosidad mezclada con miedo. «¿Realmente cree que somos sus hijas?», preguntó directamente. «No lo creo», respondió Carmen. «Lo sé. Con cada fibra de mi ser, sé que ustedes son Sofía Alejandra, Valentina y Regina». «Demuéstrelo», dijo Patricia con desafío. Carmen abrió su bolso y sacó una de las fotos que había traído. Era una foto de las 3 niñas en su primer día de clases, unos meses antes de la desaparición. Llevaban vestidos idénticos color lila que Carmen había cosido especialmente para la ocasión. Las 3 mujeres se inclinaron sobre la foto en completo silencio. El parecido era innegable, indiscutible, impactante. «Dios mío», murmuró Patricia, «es como si fuera un espejo del pasado».
Podrían ser cualquier niña, dijo Lucía, pero su voz temblaba. Todas las niñas rubias se parecen. Sofía Alejandra siempre fue la más terco, dijo Carmen suavemente, mirando a Lucía. Valentina era la más sensible, continuó dirigiendo la mirada hacia Mariana. Y Regina era la más curiosa, finalizó mirando a Patricia. Patricia se llevó la mano al pecho como si hubiera sido golpeada. ¿Cómo sabe usted cómo sabe los nombres de las niñas de la foto? Preguntó con la voz entrecortada. Porque yo les di esos nombres a ustedes, respondió Carmen. Sofía Alejandra, porque fue la primera en nacer, y Sofía era el nombre de mi madre. Valentina, porque era el nombre que más me gustaba cuando era niña. Y Regina, porque Alejandro, su padre, quería que al menos una llevara un nombre que comenzara con R, como el suyo. El silencio que siguió fue tenso y cargado de emoción, Carmen podía ver que sus palabras estaban teniendo impacto, especialmente en Patricia y Mariana. Lucía aún resistía, pero incluso ella parecía conmovida. ¿Dónde está nuestro padre ahora?, preguntó Mariana tímidamente. Carmen sintió un dolor agudo en el pecho. Su padre murió hace 15 años, respondió con tristeza. Problemas cardíacos. La desaparición de ustedes destruyó nuestro matrimonio y su salud. Él nunca pudo perdonarse por estar borracho el día que todo sucedió. Las tres mujeres intercambiaron miradas llenas de significado. Carmen podía ver que estaban empezando a cuestionar la versión de la historia que habían creído toda su vida. Si todo lo que usted dice es verdad, dijo Patricia lentamente, ¿por qué nos dijeron que fuimos abandonadas? Porque alguien quería que ustedes creyeran eso, respondió Carmen. Alguien que se benefició de su desaparición. ¿Quién?, preguntó Mariana. Esa es una pregunta que he estado intentando responder durante 36 años, dijo Carmen. Pero ahora que las he encontrado, tal vez podamos descubrirlo juntas. Lucía, que había permanecido callada por unos minutos, finalmente habló. Incluso si todo esto es verdad, dijo con voz controlada. Eso no cambia nada. Tenemos nuestras vidas, familias, responsabilidades. No podemos simplemente dejarlo todo porque una mujer aparece diciendo que es nuestra madre biológica. No quiero que dejen nada, dijo Carmen. Solo quiero tener a mis hijas de vuelta en mi vida. No tiene que ser como antes. Ustedes son adultas, tienen sus propias familias, pero podrían darme la oportunidad de ser parte de sus vidas nuevamente. Patricia comenzó a llorar en silencio. Siempre supe que había algo mal, dijo entre lágrimas. Siempre tuve pesadillas con una mujer llorando y llamándome por otro nombre. Siempre sentí que me faltaba algo en mi vida. Patricia, ya basta con eso, dijo Lucía firmemente. Te estás dejando llevar por la emoción, y tú te niegas a aceptar la posibilidad de que todo lo que creemos pueda estar mal, replicó Patricia. La discusión entre las hermanas fue interrumpida por la llegada del supervisor de la farmacia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con autoridad. Están molestando a los clientes. Esta señora está alterando a nuestras empleadas, explicó Lucía rápidamente. Señora, voy a tener que pedirle que se retire, dijo el supervisor a Carmen Soto. Carmen miró una vez más a sus tres hijas. Podía ver que había plantado una semilla de duda en al menos dos de ellas. No era mucho, pero era un comienzo. Me voy, dijo con calma. Pero dejo mi teléfono y dirección por si quieren hablar. Escribió rápidamente en un papel y lo dejó en el mostrador. Estaré esperando. Salió de la farmacia con el corazón destrozado una vez más, pero también con una determinación renovada. Sus hijas estaban vivas, estaban bien, y al menos dos de ellas ya estaban cuestionando la versión oficial de lo que había sucedido en 1970. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Revivió cada momento de los dos encuentros con sus hijas, analizando cada palabra, cada expresión facial, cada reacción. Era obvio que les habían enseñado a creer que fueron abandonadas, pero era igualmente obvio que esa versión nunca había encajado completamente en sus recuerdos fragmentados de la infancia. Querido oyente, si te está gustando la historia,
Aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. A la mañana siguiente, Carmen decidió que necesitaba ayuda profesional para investigar lo que realmente había sucedido en 1970. Con sus ahorros limitados, buscó a un investigador privado barato que había encontrado años atrás en un anuncio de periódico. Miguel Vega trabajaba en una oficina pequeña y mal iluminada en el centro de la ciudad. Era un hombre de mediana edad, calvo, con bigote espeso y lentes gruesos. No parecía muy profesional, pero era lo que Carmen podía pagar. «Doña Carmen, hace tiempo que no la veo», dijo Miguel cuando ella entró en su oficina. «¿Encontró alguna pista de sus niñas?» «Las encontré», respondió Carmen directamente. Miguel casi derrama el café que estaba tomando. «¿Cómo que las encontró? ¿Dónde? ¿Cuándo?» Carmen contó toda la historia de los últimos 2 días al investigador, que la escuchaba con creciente asombro. «Eso es increíble», dijo Miguel cuando ella terminó. «Después de todos estos años, estaban trabajando en la misma farmacia donde desaparecieron». «Sé que parece imposible», dijo Carmen, «pero es cierto. Y ahora necesito probarles que no fueron abandonadas. Necesito descubrir exactamente lo que pasó ese día». Miguel tomó un bloc de notas y comenzó a anotar. «Vamos a recapitular los hechos», dijo. 3 niñas de 8 años desaparecieron de la farmacia Santa María en mayo de 1970. El farmacéutico de esa época, Antonio Algo, dijo que no vio nada. No había cámaras de seguridad. 1 año después, las niñas aparecieron siendo adoptadas por Javier y María Rodríguez en Cuernavaca, con una historia de abandono en un orfanato inexistente. «Exactamente», confirmó Carmen. «El eslabón débil de esta cadena es el farmacéutico Antonio», continuó Miguel. «Él estaba allí cuando las niñas desaparecieron. Él fue la última persona en verlas antes de la desaparición y convenientemente no vio nada. Intenté hablar con él en ese entonces, pero siempre negó haber visto cualquier cosa», dijo Carmen. «¿Sigue vivo?», preguntó Miguel. «No sé. Perdí el contacto hace muchos años». Miguel hizo algunas anotaciones más. «Voy a investigar a ese Antonio. Si todavía está vivo, lo encontraré. Y también investigaré a Javier y María Rodríguez. ¿Cómo lograron adoptar a 3 niños sin pasar por los trámites normales? ¿Por qué no hay registro de las niñas en ningún orfanato? ¿Cuánto va a costar?», preguntó Carmen, preocupada por sus finanzas limitadas. «Para usted, que es cliente antigua, voy a hacer un precio especial, 200 pesos por semana, más gastos. Si no consigo información útil en un mes, paro la investigación sin cobrar nada». Era mucho dinero para Carmen, que sobrevivía con una pensión mínima, pero era su última oportunidad de descubrir la verdad. «Está bien», aceptó. «¿Cuándo empieza?». «Ahora mismo», dijo Miguel tomando el teléfono. «Voy a empezar llamando a registros civiles en Cuernavaca, buscando información sobre la adopción de las niñas por los Rodríguez». Carmen salió de la oficina de Miguel con una mezcla de esperanza y ansiedad. Finalmente, alguien iba a investigar profesionalmente lo que había pasado con sus hijas. Tal vez en unas semanas tendría respuestas a preguntas que la atormentaban desde hacía décadas. Mientras tanto, decidió volver a la farmacia de Tlalpan para hablar con empleados antiguos. Quizás alguien recordara algo sobre aquel día fatídico, algún detalle que pudiera ayudar en la investigación. La farmacia Santa María había cambiado mucho a lo largo de los años. El interior había sido renovado varias veces y pocos empleados trabajaban allí hacía más de 10 años. Pero el actual propietario, don Marcos, era hijo del antiguo dueño y había crecido frecuentando el establecimiento. «Doña Carmen», exclamó don Marcos cuando la vio entrar. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado?». «Hola, don Marcos. Necesito preguntarle algo sobre los años 70. ¿Usted recuerda al farmacéutico que trabajaba aquí en esa época? ¿Don Antonio?». El rostro de don Marcos se tensó un poco. «Antonio Mendoza», dijo lentamente. «Claro que lo recuerdo». «¿Por qué pregunta?». «Es sobre el día en que mis hijas desaparecieron. Él estaba trabajando ese día». Don Marcos dudó antes de responder.
Doña Carmen, voy a decirle algo que nunca le he dicho a nadie. Mi padre me hizo prometer que nunca lo diría, pero ahora que él ya murió y el señor Antonio también, creo que usted merece saber. El corazón de Carmen se aceleró. ¿Qué pasó? Mi padre siempre sospechó de Antonio, dijo don Marcos en voz baja. Tenía problemas de juego, debía dinero a mucha gente peligrosa. Unas semanas después de que sus hijas desaparecieran, apareció con dinero suficiente para pagar todas sus deudas. Dijo que había recibido una herencia de una tía lejana. ¿Pero usted cree que...? Creo que vendió a sus hijas, dijo don Marcos directamente. Creo que alguien le pagó por entregar a 3 niñas, y él aprovechó la oportunidad cuando usted salió a buscar el coche. Carmen sintió que se iba a desmayar. La confirmación de sus peores sospechas era a la vez aterradora y liberadora. ¿Por qué su padre nunca le dijo esto a la policía? Porque no tenía pruebas, eran solo sospechas. Y Antonio amenazó a mi padre. Le dijo que si hablaba, le contaría a todo el mundo que la farmacia vendía medicamentos caducados y cerraría nuestro negocio. ¿Dónde está ahora el señor Antonio? Murió hace 5 años, cáncer de hígado, pero antes de morir estuvo hospitalizado por meses en el hospital del Parque Chapultepec. Dicen que deliraba mucho por los medicamentos y hablaba cosas sobre niños, sobre arrepentimiento. Carmen agradeció a don Marcos por la información y corrió de vuelta a la oficina de Miguel. Ahora tenían una dirección clara para la investigación. Cuando llegó a la oficina, encontró a Miguel al teléfono claramente emocionado por algún descubrimiento. «Doña Carmen», exclamó al verla. «Qué bueno que regresó. Descubrí algo muy interesante sobre la familia Rodríguez». «¿Qué?», preguntó Carmen ansiosamente. «Javier y María Rodríguez nunca adoptaron oficialmente a sus hijas», dijo Miguel consultando sus notas. «No hay registro legal de adopción en ningún lado. Las niñas simplemente comenzaron a vivir con ellos en 1971, como si siempre hubieran sido hijas de la pareja. ¿Cómo es eso posible? Documentos falsos, actas de nacimiento falsificadas. Alguien muy bien conectado ayudó a los Rodríguez a evadir todo el sistema legal. Y descubrí algo más. Javier Rodríguez recibía pagos mensuales de una cuenta bancaria que no pude rastrear completamente, pero que parece estar vinculada a una familia muy rica de Ciudad de México. Carmen le contó a Miguel lo que había descubierto con don Marcos sobre las sospechas hacia el farmacéutico Antonio. «Esto encaja perfectamente», dijo Miguel. «Antonio entregó a las niñas a alguien que se las pasó a los Rodríguez, y esa persona rica pagaba una mensualidad a los Rodríguez para que cuidaran a las niñas como si fueran hijas propias». «¿Pero por qué alguien haría eso?», preguntó Carmen. «¿Por qué no adoptar legalmente?». «Quizás no podía adoptar legalmente», especuló Miguel. «Quizás tenía algún problema que impedía una adopción oficial. O quizás quería mantener en secreto el origen de las niñas. ¿Y ahora? ¿Cómo descubrimos quién estaba detrás de esto? Voy a seguir investigando los pagos bancarios y trataré de encontrar personas que trabajaron en el hospital donde murió Antonio. Si realmente deliraba sobre niños, quizás alguien anotó algo específico que pueda ayudarnos». Carmen volvió a casa con la cabeza llena de información. Finalmente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sus hijas realmente habían sido secuestradas y vendidas. No fueron abandonadas. Ella no era la madre terrible que ellas creían que era. Esa noche, el teléfono de Carmen sonó. Era un número que no reconoció. «Bueno», contestó con cautela. «Señora Carmen», dijo una voz femenina vacilante. Soy Patricia, de la farmacia». El corazón de Carmen casi se detuvo. «¿Regina?», murmuró. «Por favor, no me llame por ese nombre», pidió la voz al otro lado de la línea. «Todavía no sé si creo todo esto». «Está bien. ¿Qué puedo hacer por ti, Patricia?». Quería hablar, solas, sin mis hermanas. Ellas tienen miedo de involucrarse en esta historia, pero yo necesito saber la verdad. «Claro. ¿Cuándo? ¿Dónde?». «Mañana por la tarde hay una lonchería cerca de la farmacia del centro. Se llama Café El Punto.
A las 3 en punto. Allí estaré, prometió Carmen. Y señora, traiga más fotos. Si usted realmente es mi madre, quiero ver pruebas de cómo era nuestra vida antes de 1970. Después de que terminó la llamada, Carmen se quedó despierta hasta altas horas de la madrugada, seleccionando todas las fotos que pudo encontrar de las trillizas antes de la desaparición. Había muchas, en el primer cumpleaños, en el segundo, en el tercero, aprendiendo a caminar, jugando en el patio, en el primer día de guardería, en fiestas de cumpleaños de amiguitos. Cada foto era una puñalada de añoranza, pero también una prueba innegable de que aquellas 3 mujeres eran realmente sus hijas. Al día siguiente, Carmen llegó al café El Punto 15 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa en el fondo del establecimiento y se quedó esperando, nerviosa como una adolescente, yendo a su primera cita. Patricia llegó puntualmente a las 3 en punto. Llevaba ropa casual, jeans y blusa blanca, y parecía tan nerviosa como Carmen. «Gracias por venir», dijo Patricia, sentándose en la silla opuesta. «Gracias por darme esta oportunidad», respondió Carmen. Permanecieron en silencio por unos momentos, estudiándose mutuamente. Carmen no podía dejar de admirar cómo su hija menor se había convertido en una mujer bonita y aparentemente exitosa. «¿Trajo las fotos?», preguntó Patricia finalmente. Carmen puso un sobre grueso sobre la mesa. Patricia lo abrió lentamente y comenzó a examinar las fotografías una por una. La reacción fue inmediata y emocional. Patricia comenzó a llorar silenciosamente al ver imágenes de sí misma y de sus hermanas como niñas pequeñas, siendo abrazadas por una mujer joven que era claramente la misma persona que estaba sentada frente a ella, solo 36 años mayor. «Dios mío», murmuró, «es real. Todo esto es real». «¿Recuerdas algo?», preguntó Carmen suavemente. Patricia tomó una foto específica, las 3 niñas jugando con muñecas en el patio de una casa sencilla. «Esta casa», dijo con la voz quebrada. «Sueño con esta casa. Siempre he soñado. Hay un árbol de mango en el fondo del patio y un columpio hecho de llanta. Todavía tengo esa casa», dijo Carmen. «Es donde vivo hasta hoy. El árbol de mango murió hace unos 10 años, pero el columpio todavía está ahí». Patricia miró más fotos y con cada imagen su convicción crecía. «Esta mujer de las fotos soy yo misma, ¿no es así?», preguntó señalando una foto donde aparecía a los 6 años, sonriendo sin dientes a la cámara. «Eres tú», confirmó Carmen. «Regina, mi hija menor. Naciste 10 minutos después de tus hermanas y siempre fuiste la más curiosa, la que hacía más preguntas. ¿Y esta?», preguntó Patricia mostrando una foto donde aparecía una muñeca de trapo. «Tu muñeca preferida. Se llamaba Rosita. La llevabas a todos lados». «Tengo una muñeca igual en casa», dijo Patricia con asombro. «Siempre la he tenido, mamá. Quiero decir, María siempre dijo que la traje del orfanato, pero nunca recordé haber vivido en ningún orfanato». «Porque nunca viviste en un orfanato», dijo Carmen. «Vivías conmigo, en esta casa de las fotos, junto con tus hermanas y tu papá». Patricia guardó silencio por un largo rato, procesando toda la información. «Si todo esto es verdad», dijo finalmente, «¿por qué nos dijeron que usted nos había abandonado?». «Porque alguien quería que ustedes creyeran eso», respondió Carmen. «Alguien que se benefició al separarlas de mí». «¿Quién?». «Todavía estoy tratando de descubrirlo. Contraté a un investigador privado. Está encontrando evidencias de que hubo pagos involucrados, de que alguien muy rico estaba detrás de todo». Patricia pareció asustada con esta revelación. «¿Quiere decir que fuimos compradas?». «No me gusta pensar en esos términos», dijo Carmen delicadamente. «Pero sí, parece que alguien pagó para sacarlas de mi lado y entregarlas a Javier y María Rodríguez. Pero ¿por qué Javier y María nos criaron como hijas propias? ¿Por qué no nos vendieron a esa persona rica? Tal vez porque esa persona no podía quedarse con ustedes directamente. Tal vez necesitaba mantener distancia, pero quería asegurarse de que tuvieran una buena crianza». Patricia miró nuevamente las fotos, deteniéndose en una imagen de las 3 niñas abrazadas con Alejandro. «¿Y este hombre?».
¿Es mi papá biológico? Era, corrigió Carmen tristemente. Alejandro murió hace 15 años. Nunca superó la desaparición de ustedes. ¿Cómo era?, preguntó Patricia con genuina curiosidad. Carmen sonrió por primera vez en la conversa. Era mecánico, trabajaba en un taller aquí en Tlalpan. Era un hombre sencillo, pero muy cariñoso con ustedes. Siempre llegaba a casa sucio de grasa, pero ustedes corrían a abrazarlo de todas formas. Inventaba juegos, contaba historias graciosas. ¿Y por qué bebió el día que desaparecimos? La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Había evitado abordar los detalles más dolorosos de lo sucedido. Tu papá había perdido su trabajo la semana anterior, explicó. Estaba pasando por una etapa muy difícil. Se sentía humillado por no poder mantener a la familia adecuadamente. Bebió ese domingo porque estaba deprimido, no porque fuera alcohólico o algo así. ¿Usted lo culpa por lo que pasó? Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. Durante muchos años lo culpé. Lo culpé a él por haber bebido, me culpé a mí misma por haberlas dejado solas. Pero con el tiempo, entendí que los únicos culpables fueron las personas que planearon y ejecutaron el secuestro. Patricia se quedó moviendo nerviosamente una de las fotos. No sé qué hacer con toda esta información, admitió. Toda mi vida estuvo basada en una mentira. Javier y María no eran mis padres verdaderos. Ellos me amaron y me criaron bien, pero mintieron sobre mi origen. Puede que hayan mentido porque recibieron instrucciones para hacerlo, sugirió Carmen. Quizá ni siquiera sabían toda la verdad. O tal vez sabían exactamente lo que estaba pasando y fueron cómplices del crimen. La posibilidad de que Javier y María Rodríguez fueran cómplices conscientes del secuestro era algo que Carmen no había considerado completamente. Siempre prefirió creer que eran solo personas que habían recibido a 3 niñas y creído una historia falsa sobre abandono. Necesito pensar en todo esto, dijo Patricia, guardando cuidadosamente las fotos de vuelta en el sobre. Necesito hablar con mis hermanas también. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Carmen con vacilación. ¿Puedo tener esperanzas de recuperar a mis hijas en mi vida? Patricia la miró con los mismos ojos azules que Carmen había adorado desde el primer día. No lo sé, respondió honestamente. Necesito tiempo. Todo esto es muy grande, muy complicado, pero quiero seguir conversando. Quiero saber más sobre cómo era nuestra vida antes. Quiero entender qué pasó. Es todo lo que puedo pedir, dijo Carmen, sosteniendo levemente la mano de Patricia sobre la mesa. Cuando se despidieron, Carmen sintió que había dado un paso gigantesco. Al menos una de sus hijas estaba dispuesta a escuchar la verdad y considerar la posibilidad de una relación futura. En los días siguientes, Miguel llamó varias veces con actualizaciones sobre su investigación. Los hallazgos eran cada vez más perturbadores. Encontré una enfermera que trabajó en el hospital donde murió Antonio Mendoza, contó Miguel en una llamada. Lo recuerda porque hablaba mucho durante los delirios causados por la medicación para el dolor. ¿Qué decía? Cosas sobre 3 niñitas rubias que había entregado para una vida mejor. Hablaba sobre una farmacia, sobre una mujer desesperada buscando a sus hijas, y hablaba de alguien a quien llamaba doctora, que había pagado muy bien por el servicio. ¿Doctora? ¿Una médica estaba involucrada en esto? ¿O alguien con título de doctora en alguna área? La enfermera dijo que Antonio mencionó varias veces que la doctora no podía tener hijos y que él había ayudado a realizar su sueño de ser madre. Pero si ella quería ser madre, ¿por qué no se quedó con las niñas directamente? Esa es la pregunta del millón, dijo Miguel. Voy a seguir investigando, pero ya tengo información suficiente para afirmar categóricamente que sus hijas fueron víctimas de un esquema de secuestro y venta de niños. Carmen decidió compartir esta información con Patricia en la próxima conversación que tuvieran. Merecía saber que había evidencias concretas respaldando la versión de la madre biológica sobre lo ocurrido. Algunos días después, Patricia llamó de nuevo. Hablé con Lucía y Mariana, dijo. Lucía todavía se resiste, pero Mariana quiere conocerla también. ¿Cuándo?,
preguntó Carmen, apenas pudiendo controlar la emoción. Mañana, en el mismo café, a las 3 horas, pero solo Mariana. Lucía dijo que todavía no está lista. En el encuentro siguiente, Carmen llevó aún más fotos y algunas ropitas de bebé que había guardado todos esos años. También llevó un informe preliminar que Miguel había preparado, documentando los hallazgos de la investigación. Mariana, que Carmen sabía que era Valentina, llegó visiblemente nerviosa y emocionada. Patricia la acompañaba, claramente sirviendo de apoyo moral. «Entonces usted realmente cree que somos sus hijas», dijo Mariana, más como afirmación que pregunta. «No lo creo», respondió Carmen. «Lo sé». Carmen le mostró a Mariana las mismas fotos que le había mostrado a Patricia y observó la misma reacción emocional. Pero con Mariana hubo algo más. Cuando ella vio una foto específica, las 3 niñas en sus primeros días de vida en el hospital, comenzó a llorar descontroladamente. «Yo sueño con este lugar», sollozó. «Siempre soñé. Un cuarto blanco, con ese tipo de cuna, y una mujer joven sosteniéndome en brazos, cantando esa canción». «Duerme, mi angelito», cantó Carmen suavemente. Mariana dejó de llorar abruptamente y la miró con asombro total. «¿Cómo lo sabe?», murmuró. «Porque yo cantaba esa canción para ti todas las noches», respondió Carmen. «Siempre tuviste dificultad para dormir cuando eras bebé, y esa era la única canción que te calmaba». «Yo aún canto esa canción cuando estoy nerviosa», admitió Mariana. «Siempre la he cantado, nunca supe por qué». Carmen entonces mostró el reporte de la investigación de Miguel. Las 2 mujeres leyeron en silencio, absorbiendo las evidencias de que habían sido víctimas de un crimen elaborado. «Dios mío», murmuró Mariana cuando terminó de leer, «realmente fuimos secuestradas y vendidas a alguien que nos pasó a Javier y María», añadió Patricia. «¿Pero por qué Javier y María aceptaron participar en esto?», preguntó Mariana. «Ellos eran buenas personas. Nos criaron con amor, nos dieron educación, oportunidades. Tal vez ellos creyeron realmente que ustedes fueron abandonadas», sugirió Carmen. «O tal vez fueran cómplices conscientes. No tenemos manera de saberlo con certeza ya que ambos fallecieron». «¿Cuándo murieron?», preguntó Patricia. «Javier murió en 1998, ataque al corazón. María murió en 2001, cáncer de mama». Las 2 mujeres guardaron silencio, procesando toda la información. Carmen podía ver que estaban luchando por reconciliar la versión de la realidad que habían creído toda la vida con las evidencias que se les presentaban. «¿Y Lucía?», preguntó Carmen. «¿Cómo está reaccionando ella a todo esto?». «Ella tiene miedo», admitió Mariana. «Miedo de descubrir que nuestra vida entera se basó en una mentira. Miedo de encariñarse con usted y luego descubrir que estaba equivocada. Miedo de ser lastimada otra vez». «¿Otra vez?», repitió Carmen. Patricia y Mariana se miraron antes de que Patricia respondiera. Javier y María, ellos eran buenos padres la mayor parte del tiempo, pero eran muy controladores, especialmente con Lucía, por ser la mayor. Nunca nos dejaban hacer amistades fácilmente, siempre tenían miedo de que descubriéramos algo sobre nuestro pasado. Ellos les prohibían hacer preguntas sobre su origen. Cada vez que preguntábamos sobre nuestra madre biológica, se enojaban, contó Mariana. Decían que ella era una persona terrible que nos había rechazado y que no debíamos pensar en ella, porque eso solo traería tristeza. ¿Y ustedes les creyeron? Éramos niñas, dijo Patricia. ¿Qué más podíamos hacer? Pero en el fondo, siempre supimos que había algo malo con esa historia, especialmente cuando fuimos creciendo y notamos cómo éramos diferentes de otros hijos adoptivos que conocíamos. ¿Diferentes en qué? Ellos tenían historias claras sobre de dónde venían, registros, recuerdos fragmentados de sus familias biológicas. Nosotras no teníamos nada. Era como si hubiéramos simplemente aparecido de la nada a los 8 años de edad. Carmen sintió una rabia creciente contra las personas que habían separado a sus hijas de ella y luego las habían hecho crecer creyendo que fueron abandonadas. Era una crueldad doble, no solo el secuestro en sí, sino la mentira constante sobre el amor
que ella siempre tuvo por ellas. «Quiero que sepan una cosa», dijo Carmen con firmeza. «No pasó un solo día en todos estos 36 años en que yo no pensara en ustedes. No pasó una semana sin que yo las buscara. Gasté todos mis ahorros contratando investigadores. Visité esta farmacia todos los meses durante décadas. Nunca, jamás, me di por vencida con ustedes». Mariana comenzó a llorar nuevamente. «Nosotras creíamos que a nadie le importábamos», sollozó. «Que éramos niñas no deseadas que tuvieron suerte de ser adoptadas por una familia decente. Ustedes siempre fueron deseadas», dijo Carmen tomando las manos de las dos mujeres. «Ustedes fueron planeadas, esperadas, amadas desde el primer día. Su concepción fue una alegría. Su nacimiento fue el día más feliz de mi vida. Y su desaparición fue la peor pesadilla que cualquier madre puede vivir». El momento de emoción fue interrumpido por la llegada inesperada de Lucía. Ella apareció en la puerta del café, claramente agitada, y se dirigió directamente a la mesa donde las otras tres estaban sentadas. «Ustedes dos sí vinieron», les dijo a las hermanas con un tono de acusación. «Lucía, siéntate aquí», pidió Patricia. «Escucha lo que ella tiene para contarnos». «No necesito escuchar nada», respondió Lucía con firmeza. «Se están dejando engañar por una mujer que puede ser cualquier cosa, una estafadora, una persona con problemas mentales, cualquier cosa». «Mira estas fotos», insistió Mariana, extendiendo el sobre a Lucía. Lucía miró rápidamente algunas fotografías y las devolvió. «Las fotos pueden ser falsificadas», dijo. «Las personas pueden parecerse. Eso no prueba nada». «¿Y las evidencias de la investigación?», preguntó Patricia. «Los documentos sobre los pagos bancarios, el testimonio sobre los delirios del farmacéutico». «Evidencias circunstanciales», respondió Lucía. «Nada que pruebe definitivamente que esta mujer es nuestra madre biológica». Carmen observó a Lucía, su Sofía Alejandra, y reconoció en ella la misma terquedad que la niña demostraba cuando era pequeña. Cuando Sofía Alejandra se convencía de algo, era casi imposible hacerla cambiar de idea. «¿Qué necesito hacer para probar que soy su madre?», preguntó Carmen directamente a Lucía. «Nada», respondió Lucía. «Porque no quiero que lo pruebe. Tengo una vida buena, estable. Tengo esposo, hijos, responsabilidades. No quiero tirar todo eso por la borda por una fantasía sobre un pasado que quizás ni siquiera sea real». «Pero, ¿y si es real?», insistió Mariana. «¿Y si realmente tenemos una madre que nunca dejó de buscarnos?». «¿Y qué?», replicó Lucía. «¿Qué cambia eso? No va a devolver los 36 años que perdimos. No va a deshacer todo el dolor que sufrimos creyendo que fuimos abandonadas. Solo va a crear más complicaciones y más sufrimiento». Carmen sintió que estaba perdiendo a Lucía antes incluso de haberla recuperado completamente. «Sofía Alejandra», dijo suavemente, usando el nombre original a propósito. Lucía se detuvo inmediatamente al oír el nombre. «No me llames así», dijo, pero su voz estaba trémula. «Siempre fuiste mi niña más terqueta», continuó Carmen. «Incluso cuando eras pequeña, te convencías de algo y no había fuerza en el mundo que te hiciera cambiar de opinión. Recuerdo que una vez decidiste que ibas a ser bailarina y estuviste practicando piruetas en la sala durante semanas, incluso cuando te caías y te lastimabas». Lucía estaba visiblemente conmovida, pero seguía resistiendo. «Cualquier niña puede haber tenido esa fase de querer ser bailarina». «Y recuerdo también el día en que trajiste a casa un gato herido», continuó Carmen. «Dijiste que íbamos a cuidarlo hasta que se mejorara, aunque yo te explicaba que no teníamos dinero para el veterinario. Lloraste tanto que tu padre terminó arreglándolo para llevar al gato al veterinario». «Para», pidió Lucía, pero había lágrimas en sus ojos. «Y recuerdo cómo protegías a tus hermanas cuando algún niño de la escuela las molestaba. Eras pequeña, pero tenías un corazón enorme y un sentido de justicia que impresionaba a todos los adultos». Lucía no pudo contener más las lágrimas. «Por favor, para», repitió, pero ahora estaba sollozando. «Sé que tienes miedo», dijo Carmen suavemente, «pero no necesitas tener miedo de mí. Soy tu madre, siempre lo he sido.
Siempre lo seré. Nada de lo que pasó cambió eso. Lucía se quedó llorando en silencio por unos minutos, mientras sus hermanas la abrazaban y Carmen esperaba pacientemente. «Tengo 2 hijos», dijo Lucía finalmente. «Luis de 15 años y Mariana de 12. ¿Cómo les voy a explicar que descubrí que tengo una abuela biológica que nunca conocieron? Del mismo modo que tú vas a procesar este descubrimiento», respondió Carmen. «Un día a la vez, con paciencia y amor. Y si me preguntan por qué nunca hablé de usted antes, dices la verdad, que creías en una historia que ahora descubriste que no era cierta, que a veces los adultos también son engañados y necesitan aprender cosas nuevas sobre sus propias vidas». Lucía finalmente dejó de llorar y miró directamente a Carmen. «Si usted realmente es nuestra madre», dijo, «¿cómo puedo estar segura de que no voy a ser abandonada otra vez? ¿Cómo puedo confiar en alguien que ni siquiera recuerdo?» La pregunta golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. Nunca había pensado que sus hijas pudieran tener miedo de ser abandonadas por ella nuevamente. «Yo nunca las abandoné», dijo con firmeza. «Las arrebataron de mí, y ahora que las encontré de nuevo, no hay fuerza en el universo que me haga renunciar a ustedes otra vez. Pero usted es mayor ahora», dijo Lucía vacilante. ¿Y si algo le pasa a usted? ¿Y si dejo que mis hijos se encariñen y después la pierdo otra vez?» Carmen entendió que los miedos de Lucía eran profundos y legítimos. Haber sido separada de su madre biológica a los 8 años, aunque sin recordar conscientemente la separación, había creado traumas de abandono que persistieron en su vida adulta. «No puedo prometer que voy a vivir para siempre», dijo Carmen honestamente. «Nadie puede prometer eso. Pero puedo prometer que voy a luchar por cada día que me quede para estar presente en sus vidas. Y puedo prometer que cualquier tiempo que tengamos juntas será mejor que seguir separadas para siempre». Lucía miró a sus hermanas, que asintieron alentadoramente. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito hablar con mi esposo, pensar en cómo contárselo a mis hijos. Esto no es solo sobre mí, es sobre una familia entera que va a ser afectada por este descubrimiento». «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó Carmen. «No sé, unas semanas, tal vez unos meses. Esto es demasiado grande para procesarlo rápidamente». Carmen asintió con comprensión. «Lo entiendo, y no voy a presionar. Solo quiero que sepas que voy a estar aquí, esperando por el tiempo que sea necesario». Después de que Lucía salió, Patricia y Mariana permanecieron en el café con Carmen para conversar más sobre los siguientes pasos. «Lucía va a tardar en aceptar todo esto», dijo Mariana. «Siempre fue la más cautelosa de nosotras 3. Y también fue la que más sufrió con la sensación de abandono», agregó Patricia. «Cuando éramos adolescentes, le aterraba encariñarse con la gente. Siempre pensaba que todos la iban a dejar eventualmente». «¿Y ustedes 2?» preguntó Carmen. «¿Cómo se sienten con todo esto?» «Yo quiero conocerla mejor», dijo Patricia. «Quiero ir a nuestra casa antigua, ver el cuarto donde dormíamos, conocer personas que nos conocieron cuando éramos pequeñas». «Yo también», coincidió Mariana. «Y quiero entender mejor lo que pasó. Quiero saber quién fue responsable de separarnos y por qué lo hicieron». «El investigador está trabajando en eso», dijo Carmen. «Cree que está cerca de identificar a la persona adinerada que estuvo detrás de todo». «¿Y después?», preguntó Patricia. «¿Qué hacemos cuando descubramos la verdad completa?». Era una pregunta para la que Carmen no tenía una respuesta clara. «Creo que primero necesitamos reconectarnos como familia», dijo. «Después veremos si hay algo que se pueda hacer legalmente contra las personas que fueron responsables del crimen». «Pero ya pasaron más de 30 años», recordó Mariana. «¿No prescribe?» «Para algunos crímenes, sí, pero el secuestro de menores es un delito grave. Puede ser que todavía haya posibilidad de justicia». En los días siguientes, Carmen recibió más llamadas de Miguel con descubrimientos cada vez más impresionantes. «Logré rastrear el origen de los pagos bancarios para Javier Rodríguez», contó el investigador. «Venían de una cuenta a nombre de la doctora Valeria Guzmán, médica ginecóloga,
que atendía familias ricas en la zona sur de la Ciudad de México. ¿Sigue viva?, preguntó Carmen. Sí, tiene 82 años y vive en una mansión en Polanco, pero hay algo muy interesante sobre ella. Ella y su esposo intentaron adoptar niños durante décadas, pero siempre fueron rechazados por las autoridades oficiales. ¿Por qué? Su esposo tenía antecedentes penales por evasión fiscal y soborno. Se les consideraba no aptos para la adopción legal, pero tenían mucho dinero y muchas conexiones. Entonces crearon un esquema ilegal para conseguir niños. Exactamente. Y sus hijas no fueron las únicas víctimas. Estoy encontrando evidencias de que al menos otras 5 familias tuvieron hijos secuestrados y entregados a familias ricas que no podían adoptar legalmente. La revelación de que había otras víctimas dejó a Carmen conmocionada y furiosa. Lo que había pasado con sus hijas no era un crimen aislado, sino parte de un esquema sistemático de tráfico de niños. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Vamos a confrontar a la doctora Valeria Guzmán. Voy a agendar una reunión con ella, fingiendo que es para tratar otro asunto. Cuando estemos cara a cara con ella, presentamos las evidencias y vemos cómo reacciona. Quiero estar presente en esa reunión, dijo Carmen. No sé si sea buena idea. Puede ser peligroso. Si realmente está involucrada en tráfico de niños desde hace décadas, no sabemos de qué más podría ser capaz. No me importa el peligro. Son mis hijas de las que estamos hablando. Tengo el derecho de confrontar a la persona que me separó de ellas. Miguel accedió de mala gana a incluir a Carmen en la reunión con la doctora. Mientras tanto, Carmen comenzó a recibir llamadas más frecuentes de Patricia y Mariana. Querían saber más detalles sobre su infancia, sobre Alejandro, sobre la vida que tenían antes del secuestro. ¿Cómo era nuestro padre?, preguntó Mariana en una de las conversaciones telefónicas. Era un hombre trabajador y dedicado, respondió Carmen. Se despertaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar en el taller, pero siempre encontraba tiempo para jugar con ustedes cuando llegaba a casa. Los fines de semana las llevaba a volar cometa en la plaza de Tlalpan. ¿Y usted? ¿Cómo era como madre? Era joven y a veces insegura, admitió Carmen. Tener trillizas a los 26 años no es fácil, pero amaba cada momento con ustedes. Aunque estuvieran siendo traviesas, aunque no me dejaran dormir por la noche, no podía imaginar mi vida sin ustedes. Usted trabajaba. Hacía costuras en casa para ayudar con los gastos. Su padre ganaba poco como mecánico, así que yo cosía ropa para vecinas y conocidas. Ustedes siempre se sentaban en el piso de la sala, jugando con retazos de tela mientras yo trabajaba. ¿Y cómo era nuestra rutina? Se despertaban a las 7 de la mañana. Sofía Alejandra siempre era la primera en despertar y despertaba a sus hermanas. Tomaban el desayuno juntas, leche con chocolate y pan con mantequilla. Después iban a jugar al patio mientras yo hacía los quehaceres domésticos. Almorzaban al mediodía, dormían la siesta de la 1 a las 3 y el resto de la tarde era libre para juegos. Cenaban a las 7 y se iban a dormir a las 9, después de que yo les leía un cuento y cantaba la canción de cuna. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. ¿Qué tipo de historias leía? Les encantaban Los 3 cerditos y Caperucita Roja. Sofía Alejandra siempre apoyaba a los cerditos y se enojaba con el lobo. Valentina sentía lástima por el lobo y creía que solo tenía hambre. Y Regina siempre quería saber detalles que no estaban en la historia. De dónde venían los cerditos, quién le enseñó al lobo a soplar, por qué la abuela de Caperucita vivía sola en el bosque. Las conversaciones telefónicas se volvieron un ritual diario. Cada día, Carmen compartía más recuerdos de la infancia de las niñas, y ellas compartían detalles sobre sus vidas actuales. Patricia era farmacéutica desde hacía 20 años, casada con un enfermero llamado Andrés, y tenía una hija de 16 años llamada Julia. Mariana también era farmacéutica, casada con un profesor llamado Ricardo, y tenía 2 hijos, Pedro de 18 años y Ana de 15. Lucía era la supervisora de una cadena de farmacias,
casada con un contador llamado Fernando, y tenía los 2 hijos que había mencionado. Es interesante cómo todas terminamos trabajando con medicamentos, comentó Patricia en una de las conversaciones, como si hubiera alguna conexión subconsciente con el lugar donde nos separamos de usted. Y todas están casadas con hombres de profesiones estables y respetadas, observó Carmen, como si hubieran buscado seguridad y estabilidad para compensar la inseguridad que sintieron en la infancia. ¿Será por eso que Lucía está teniendo tanto miedo de acercarse a usted?, especuló Mariana. ¿Porque asocia los cambios con pérdida de estabilidad? Es posible, concordó Carmen, pero estoy dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para que ella se sienta segura. Una semana después, Miguel llamó con la noticia de que había logrado agendar una reunión con la doctora Valeria Guzmán. Le dije que soy un investigador privado contratado por una familia para encontrar documentos relacionados con una adopción antigua, explicó. Ella aceptó recibirnos mañana a las 2 de la tarde. ¿Cómo vamos a abordar el tema? Vamos a empezar de forma indirecta, mencionando que estamos buscando información sobre adopciones irregulares en los años 70. Dependiendo de su reacción, vamos aumentando la presión hasta llegar al caso específico de sus hijas. En el día señalado, Carmen y Miguel se dirigieron a la mansión de la doctora Valeria en Polanco. Era una casa imponente, con jardines inmensos y una entrada circular con una fuente en medio. La doctora los recibió en una sala de estar lujosa, decorada con muebles antiguos y obras de arte. Ella era una señora elegante, de cabello blanco bien peinado y ropa cara, pero Carmen podía percibir un nerviosismo en sus ojos cuando Miguel comenzó a hacer preguntas. Como le dije por teléfono, estamos investigando una adopción que ocurrió en los años 70, comenzó Miguel. La familia contratante cree que pudo haber irregularidades en el proceso. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó la doctora, su voz controlada pero tensa. Documentos falsificados, pagos no oficiales, niños que no pasaron por los canales legales de adopción. La doctora Valeria se puso visiblemente incómoda. No sé cómo puedo ayudarlos, dijo. Yo soy ginecóloga, no trabajadora social. Nunca estuve involucrada en procesos de adopción. ¿Pero usted conocía a Javier y María Rodríguez de Cuernavaca?, preguntó Miguel directamente. El rostro de la doctora cambió por completo. Se puso pálida y sus manos comenzaron a temblar. ¿Por qué preguntan eso? Porque tenemos evidencias de que usted hizo pagos mensuales a Javier Rodríguez durante más de 20 años, continuó Miguel, colocando algunos documentos bancarios sobre la mesa de centro. La doctora Valeria miró los documentos y luego a Carmen, que había permanecido en silencio hasta ese momento. ¿Quién es esta mujer?, preguntó la doctora. Yo soy Carmen Soto, dijo Carmen poniéndose de pie. Y usted robó a mis 3 hijas trillizas en mayo de 1970. El silencio que siguió fue ensordecedor. La doctora Valeria miraba a Carmen como si hubiera visto un fantasma. No sé de qué están hablando, dijo finalmente, pero su voz era débil y trémula. Tenemos evidencias de que usted le pagó a Antonio Mendoza, farmacéutico de la farmacia Santa María, para secuestrar a mis hijas y entregárselas a Javier y María Rodríguez, dijo Carmen con firmeza. Y tenemos evidencias de que usted siguió pagando a los Rodríguez para que criaran a las niñas como si fueran hijas propias. Eso es absurdo, protestó la doctora, pero había pánico en sus ojos. Tenemos testimonios de los delirios de Antonio Mendoza antes de morir, agregó Miguel. Hablaba sobre una doctora que pagó bien por el servicio de entregar 3 niñitas rubias para una vida mejor. La doctora Valeria Guzmán se levantó abruptamente del sillón. Voy a tener que pedirles que salgan de mi casa, dijo. Si siguen acusándome falsamente, llamaré a mis abogados. Llámelos, dijo Carmen, porque yo pienso llevar este caso a la justicia. Aún después de tantos años, el secuestro es un crimen imprescriptible cuando se trata de menores. La doctora se detuvo a mitad del camino hacia la puerta. ¿Imprescriptible?, repitió con miedo. Así es, confirmó Miguel. Usted puede ser procesada penalmente, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
La doctora Valeria Guzmán volvió lentamente al sillón y se sentó pesadamente. «Ustedes no entienden», murmuró. «No fue así como sucedió». «Entonces explíquenos cómo fue», dijo Carmen. La doctora guardó silencio por unos minutos, debatiéndose internamente sobre si debía contar la verdad. «Mi esposo y yo intentamos tener hijos durante 15 años», dijo finalmente. «Hicimos todos los tratamientos posibles, pero yo no podía embarazarme. Intentamos adoptar legalmente, pero siempre nos rechazaban por los problemas financieros de mi esposo con el SAT». «¿Y entonces decidieron recurrir a métodos ilegales?», preguntó Carmen. «No fue exactamente así», continuó la doctora. «Un día, una paciente mía comentó que conocía a una mujer que tenía dificultades económicas y 3 hijas pequeñas que criar. Dijo que tal vez la mujer estaría dispuesta a entregar a las niñas a una familia que pudiera darles una vida mejor». «¿Y usted creyó esa historia?», preguntó Miguel con escepticismo. «Quería creer», admitió la doctora. «Estaba tan desesperada por ser madre que no cuestioné mucho. La paciente me puso en contacto con un hombre que dijo que podía conseguir a las niñas». «Antonio Mendoza», dijo Carmen. «Nunca supe su nombre», dijo la doctora. «Solo dijo que conocía a una familia en una situación muy difícil y que las niñas estarían mejor con padres que pudieran darles educación y oportunidades que no tendrían en su familia original». «¿Y usted creyó que una madre entregaría voluntariamente a sus 3 hijas trillizas a desconocidos?», preguntó Carmen con incredulidad. «Yo quería creer», repitió la doctora. «Y él dijo que la madre no quería contacto directo con nosotros porque sería muy doloroso para ella. Entonces, ¿por qué las niñas no vinieron directamente con usted?», preguntó Miguel. La doctora Valeria Guzmán dudó antes de responder. «Mi esposo pensó que sería mejor si las criaba una familia más sencilla. Dijo que 3 niñas de 8 años podrían tener dificultad para adaptarse a nuestro nivel de vida y que sería mejor si las criaban personas más parecidas a su familia original». «¿Entonces usted le pagó a Javier y María Rodríguez para que criaran a las niñas?», preguntó Carmen. «Les daba una mensualidad para asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban», confirmó la doctora. «Educación privada, buena ropa, atención médica. Quería asegurarme de que estuvieran bien». «¿Y nunca cuestionó por qué no había documentación legal de la adopción?», insistió Miguel. «Mi esposo se encargaba de esos detalles», dijo la doctora. «Él dijo que había arreglado todo mediante sus contactos y que los documentos oficiales llegarían después. Luego él murió en 1975 y yo seguí pagando la mensualidad por costumbre, supongo». «¿Por más de 20 años?», preguntó Carmen. «¿Por costumbre?». La doctora comenzó a llorar. «Yo sabía», admitió entre lágrimas. «En el fondo, siempre supe que había algo malo con toda la historia. Pero yo quería tanto ser madre, y después de que mi esposo murió, sentía que era mi responsabilidad seguir cuidando de las niñas a distancia». «¿Usted sabe que ellas crecieron creyendo que fueron abandonadas por su madre biológica?», preguntó Carmen. «No», exclamó la doctora. «Pedí específicamente a Javier y María que les dijeran que su madre biológica había muerto en un accidente. No quería que crecieran sintiéndose rechazadas». «Pues se sintieron rechazadas de todos modos», dijo Carmen con amargura. «Y yo pasé 36 años sin saber si mis hijas estaban vivas o muertas». La doctora Valeria lloró aún más intensamente. «Lo siento mucho», sollozó. «Si yo hubiera sabido, si me hubiera imaginado que había una madre buscando desesperadamente a sus hijas, usted lo habría sabido si hubiera hecho las preguntas correctas», dijo Miguel. «Si hubiera investigado la historia en lugar de simplemente aceptar lo que era conveniente creer». «¿Qué pasa ahora?», preguntó la doctora. «Ahora usted va a ayudarnos a aclarar todos los detalles para mis hijas», dijo Carmen. «Ellas merecen saber exactamente qué pasó y por qué». «¿Y después?», preguntó la doctora con miedo. «¿Van a demandarme?». Carmen miró a la mujer anciana y llorosa frente a ella. Era difícil sentir mucha rabia por alguien que claramente había sido movida más por la desesperación que por la maldad.
Voy a pensar en qué hacer, dijo finalmente. Primero, quiero contarle todo a mis hijas. Ellas merecen decidir junto conmigo si queremos buscar justicia legal o si preferimos enfocarnos en reconstruir nuestra familia. Cuando salieron de la mansión de la doctora Valeria, Carmen sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por finalmente saber la verdad completa sobre lo que había pasado con sus hijas, y tristeza por darse cuenta de cómo el crimen había sido motivado no por maldad, sino por desesperanza y codicia de personas que permitieron que sus deseos personales justificaran acciones terribles. ¿Qué piensas?, preguntó Miguel mientras manejaban de regreso a Tlalpan. Creo que ella estaba siendo sincera, respondió Carmen. Creo que realmente creía que estaba ayudando a 3 niños a tener una vida mejor. Pero eso no justifica lo que hizo. ¿Y sobre demandarla? Voy a hablar con mis hijas primero. Esta decisión no es solo mía. Ellas fueron las mayores víctimas de todo esto. Esa noche, Carmen llamó a Patricia y Mariana y les contó sobre la reunión con la doctora Valeria. Las dos se quedaron en silencio por un largo tiempo, después de que ella terminó de relatar la conversación. Entonces no fue un secuestro tradicional, dijo Patricia finalmente. Fue más como una adopción ilegal motivada por la desesperación de una mujer que no podía tener hijos. ¿Eso cambia algo para ustedes?, preguntó Carmen. No sé, admitió Mariana. Es menos aterrador que imaginar que fuimos víctimas de algún esquema criminal organizado, pero aún así fuimos separadas de usted sin necesidad. ¿Y Javier y María?, preguntó Patricia. ¿Ellos sabían la verdad? Por la descripción de la doctora, ellos creían en la historia que ella misma había creído, dijo Carmen, que yo era una madre en dificultades que las había entregado voluntariamente. ¿Pero por qué nos dijeron que fuimos abandonadas en lugar de decir que nuestra madre había muerto como la doctora había pedido? Quizás pensaron que sería más fácil para ustedes sentir enojo hacia mí que añoranza, especuló Carmen. O tal vez no quisieron responder preguntas sobre cómo yo había muerto. Necesito contarle todo esto a Lucía, dijo Mariana. Ella necesita saber que finalmente tenemos la historia completa. 2 días después, Lucía llamó a Carmen por primera vez desde el encuentro en el café. Mariana me contó sobre la conversación con la doctora, dijo. ¿Es verdad todo eso? Es verdad, confirmó Carmen. Ahora sabemos exactamente lo que pasó y por qué. ¿Y qué piensa hacer usted? Depende de ustedes. Si quieren demandar a la doctora, yo las apoyo. Si prefieren dejar el pasado atrás y enfocarse en el futuro, también las apoyo. Lucía guardó silencio por unos momentos. Quiero conocerla personalmente, dijo finalmente. No como esa mujer extraña que apareció en la farmacia diciendo ser nuestra madre, sino como mi verdadera madre. Carmen sintió que se desmayaba de la emoción. ¿Cuándo?, murmuró. Mañana. Sus hermanas dijeron que usted quiere llevarnos a ver nuestra antigua casa. Me gustaría ir con ustedes. Al día siguiente, las 3 hijas de Carmen se encontraron con ella en la puerta de la casa donde habían crecido durante los primeros 8 años de vida. Era una casa sencilla de 2 cuartos, con un patio pequeño en la parte de atrás y un árbol de mango que había muerto, pero cuyo tronco seguía ahí. «Me acuerdo de esta casa», murmuró Lucía cuando entraron. «No me acordaba antes, pero ahora que estoy aquí». «Este era su cuarto», dijo Carmen, abriendo la puerta del segundo cuarto. El cuarto había sido preservado exactamente como estaba en 1970. 3 camitas pequeñas, una al lado de la otra, con las cobijas floridas que Carmen había cosido. Un tocador bajo con un espejo pequeño. Repisas con algunos juguetes que habían sobrevivido los años. Las 3 mujeres se quedaron quietas en la puerta, claramente emocionadas. «La muñeca», dijo Patricia señalando una muñeca de trapo en una de las repisas. «Es igual a la que tengo en casa». «Es la muñeca original de Regina», dijo Carmen. «Tú te llevaste una réplica el día del secuestro, pero la original se quedó aquí». Mariana se acercó a una de las camitas y tomó un osito azul descolorido. «Dulcito», murmuró. «¿Cómo pude olvidarme de Dulcito?»
Pasaron toda la tarde en la casa, explorando cada rincón, recordando fragmentos de memorias que habían estado enterradas por décadas. Carmen contaba historias sobre momentos específicos que habían pasado en cada ambiente, y poco a poco las mujeres empezaron a recordar detalles de sus vidas anteriores. «Me acuerdo de bañarme en esta tina», dijo Lucía tocando la tina pequeña, «y usted nos lavaba el cabello con ese champú que no ardía en los ojos. Suavecito, suavecito», recordó Carmen. Era el único que toleraban. «Y yo me acuerdo de jugar con plastilina en la mesa de la cocina», añadió Mariana. «Todos los domingos por la mañana», confirmó Carmen. «Mientras yo preparaba la comida, ustedes hacían esculturas de plastilina. Sofía Alejandra siempre hacía animales, Valentina hacía flores y Regina hacía... bueno, cosas abstractas que decía que eran castillos. Cuando el sol empezó a ponerse, las 4 mujeres se sentaron en el patio, debajo del árbol de mango muerto, y tuvieron la conversación más profunda que habían tenido. «¿Cómo vamos a hacer esto?», preguntó Lucía. «¿Cómo vamos a ser una familia después de tantos años?». «Despacio», respondió Carmen. «Un día a la vez. Ustedes tienen sus propias familias, sus propias vidas. No quiero interferir en eso. Solo quiero tener un espacio en sus vidas. Quiero que mis hijos la conozcan», dijo Mariana. «Ellos merecen conocer a su verdadera abuela». «Yo también», coincidió Patricia. «Julia siempre ha preguntado por los abuelos que nunca conoció. Ahora por fin puede conocer al menos a una abuela biológica». «¿Y tú, Lucía?», preguntó Carmen. «Voy a tomarme un tiempo», admitió Lucía. «Pero quiero intentarlo. Mis hijos también merecen conocer su verdadera historia». «¿Y sobre la doctora Valeria?», preguntó Patricia. «¿Qué hacemos con ella?». Las 4 estuvieron pensativas unos minutos. «Creo que ya ha sido castigada suficiente», dijo Carmen finalmente. «Ha vivido todos estos años sabiendo que hizo algo malo y perdió la oportunidad de tener los hijos que tanto quería porque eligió el camino equivocado para tenerlos. Pero otras familias pudieron haber sido víctimas del mismo esquema», recordó Mariana. «El investigador dijo que había evidencias de otros casos», agregó Carmen. «Tal vez deberíamos reportar lo que descubrimos a las autoridades, aunque no demandemos a la doctora específicamente por nuestro caso». «Me parece justo», convino Lucía. En los meses que siguieron, Carmen y sus hijas trabajaron para reconstruir lentamente la relación que había sido interrumpida décadas atrás. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, malentendidos y lágrimas, pero también hubo momentos de alegría, descubrimiento y amor renovado. Carmen conoció a sus nietos, Luis, Mariana, Pedro, Ana y Julia. Cada uno reaccionó de forma diferente al descubrir que tenían una abuela biológica que nunca habían conocido. Algunos fueron más receptivos, otros más cautelosos, pero gradualmente todos desarrollaron una relación afectuosa con la mujer que había luchado por encontrar a sus madres durante toda su vida adulta. La relación entre las propias hermanas también se profundizó. Comenzaron a reunirse regularmente, no solo como compañeras de trabajo, sino como hermanas que habían redescubierto un vínculo familiar fundamental. Patricia y Mariana fueron las primeras en empezar a llamar a Carmen mamá nuevamente. Lucía tardó más. Durante meses se refería a Carmen por su nombre. Pero gradualmente, especialmente después de ver cómo sus hijos se encariñaron con la abuela recién descubierta, ella también comenzó a usar el término mamá. El proceso no fue lineal. Hubo recaídas, momentos de duda, discusiones sobre diferentes perspectivas del pasado. Lucía especialmente luchaba con sentimientos de lealtad dividida entre Javier y María Rodríguez, que la habían criado con amor, y Carmen, su madre biológica que nunca había dejado de buscarla. Carmen fue paciente y comprensiva durante todo el proceso. Entendía que sus hijas necesitaban tiempo para procesar décadas de información incorrecta sobre sus orígenes. Entendía que necesitaban conciliar el amor que sentían por sus padres adoptivos con la nueva realidad sobre cómo habían llegado a ellos. El investigador Miguel ayudó a la familia a reportar sus hallazgos a las autoridades competentes. Como resultado,
se abrió una investigación oficial sobre el esquema de adopciones ilegales de los años 70. Otras familias que habían sido separadas fueron identificadas y reunidas. La doctora Valeria cooperó completamente con la investigación, proporcionando todos los detalles que podía recordar sobre su participación en el esquema. A cambio de su cooperación y considerando su avanzada edad y estado de salud, la doctora recibió solo una sentencia de libertad condicional y trabajo comunitario. Carmen y sus hijas estuvieron de acuerdo con la sentencia, sintiendo que se había hecho justicia sin venganza innecesaria. Un año después del reencuentro inicial en la farmacia, la familia organizó una fiesta de reunión oficial en la casa donde las niñas habían crecido. Las 3 hijas estaban presentes con sus familias. Los 5 nietos de Carmen jugaban en el mismo patio donde sus madres habían jugado décadas atrás. ¿Saben qué es lo que más me hace feliz de todo esto?, dijo Carmen a sus hijas esa tarde. ¿Qué?, preguntó Patricia. Ver que, a pesar de todo lo que pasaron, se convirtieron en mujeres maravillosas, buenas madres, esposas dedicadas, profesionales competentes. Javier y María pudieron haber mentido sobre el origen de ustedes, pero las criaron con amor y valores sólidos. ¿Usted no siente rabia hacia ellos?, preguntó Lucía. Ya no, respondió Carmen. Ellos creyeron en una mentira, igual que la doctora Valeria. Y aunque creyeron una mentira sobre mí, las amaron como hijas verdaderas. Por eso estoy agradecida. ¿Y don Alejandro?, preguntó Mariana. ¿Usted cree que él estaría feliz de saber que nos encontró? Carmen sonrió entre lágrimas. Él estaría extasiado. Y probablemente estaría aquí en medio del patio, enseñando a los nietos a elevar la cometa, exactamente como lo hacía con ustedes. Nos gustaría conocer más sobre él, dijo Lucía, y sobre nuestra familia verdadera, sobre nuestros abuelos, tíos, primos. Todavía tenemos parientes vivos, dijo Carmen Soto. Tíos y primos que conocieron cuando eran pequeñas. Ellos se emocionarán al saber que las encontraron. En los años siguientes, Carmen Soto se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijas y nietos. Ella nunca intentó reemplazar los recuerdos que tenían de Javier y María Rodríguez, sino que creó nuevos recuerdos que llenaron un vacío que ni siquiera sabían que existía. Lucía terminó siendo la hija que más se acercó a Carmen Soto, como si estuviera compensando el tiempo que pasó resistiéndose al reencuentro. Comenzó a visitar a la madre varias veces por semana y frecuentemente llevaba a sus hijos a pasar fines de semana en la casa donde ella había crecido. Patricia y Mariana también mantuvieron un contacto cercano, y las 3 hermanas desarrollaron una tradición de cenar en casa de la madre todos los domingos, cada una trayendo a su familia. La mesa de la cocina pequeña se quedaba apretada con tanta gente, pero era exactamente como Carmen Soto siempre había soñado que sería. La farmacia Santa María, donde todo había comenzado, se convirtió en un lugar especial para la familia. Las 3 hermanas continuaron trabajando en farmacias, pero ahora con una perspectiva diferente sobre su lugar de trabajo. Sabían que habían sido llevadas de una farmacia, pero también sabían que habían sido encontradas trabajando en una farmacia. Había una simetría poética en eso. Carmen Soto nunca se volvió a casar o tuvo otros hijos. Dijo que había gastado tanto amor y energía buscando a las 3 hijas que había perdido, que nunca sobró espacio emocional para otras posibilidades de familia. Pero ahora con sus hijas de vuelta y 5 nietos a quienes amar, se sentía completamente realizada. En 2010, 4 años después del reencuentro, Carmen Soto fue diagnosticada con cáncer de mama. El diagnóstico sacudió a toda la familia, especialmente porque acababan de reencontrarse y tenían miedo de perder el tiempo precioso que habían recuperado. Durante el tratamiento de quimioterapia, sus hijas se turnaron para cuidarla. Lucía tomó licencia del trabajo para ser la cuidadora principal. Patricia y Mariana reorganizaron sus horarios para estar presentes en todas las consultas médicas. Los 5 nietos visitaban a la abuela regularmente, llevando dibujos y tarjetas hechas a mano para animarla.
Estoy más feliz enferma ahora de lo que estaba sana durante todos esos años sin ustedes, dijo Carmen Soto a sus hijas durante una sesión de quimioterapia. No diga eso, protestó Lucía. Usted va a mejorar y vamos a tener muchos años juntas todavía. Afortunadamente, Lucía tenía razón. El tratamiento fue exitoso y Carmen Soto entró en remisión completa. El cáncer había servido para unir aún más a la familia y hacer que todos valoraran cada momento juntos. En 2012, las tres hermanas tomaron una decisión que sorprendió a la madre. Compraron la farmacia Santa María, que estaba en venta, y la transformaron en un negocio familiar. Cada una de las tres se convirtió en socia del emprendimiento y dedicaron una parte del espacio para funcionar como un centro de apoyo para familias que habían sido separadas. ¿Por qué hicieron eso?, preguntó Carmen Soto cuando le contaron sobre la compra. Porque ese lugar representa nuestra historia, explicó Patricia. Fue donde nos perdimos, pero también fue donde nos encontramos. Queremos transformarlo en algo positivo. Y queremos ayudar a otras familias que pasaron por lo que pasamos, agregó Mariana. Sabemos cómo es vivir sin saber de dónde venimos. Queremos usar nuestra experiencia para ayudar a otras personas. El Centro de Apoyo a Familias Separadas se convirtió en un éxito. Ofrecían servicios de búsqueda, consejería emocional, apoyo legal y grupos de apoyo. Decenas de familias fueron reunidas a través de su trabajo y cientos más recibieron apoyo durante sus propias jornadas de búsqueda. Carmen se volvió voluntaria en el centro, compartiendo su experiencia de décadas de búsqueda para orientar a otros padres que estaban pasando por el mismo sufrimiento que ella había enfrentado. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza para personas que casi habían renunciado a encontrar a sus seres queridos perdidos. En 2015, la familia decidió escribir un libro contando su historia. El libro, titulado 36 años de búsqueda, se convirtió en un bestseller nacional y ayudó a aumentar la concienciación sobre temas relacionados con el tráfico de niños y separaciones familiares forzadas. Las ventas del libro financiaron la expansión del centro de apoyo a otras ciudades. Pronto hubo sucursales en Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras capitales, todas ofreciendo los mismos servicios de búsqueda y apoyo emocional. Durante la promoción del libro, Carmen y sus hijas participaron en programas de televisión, dieron entrevistas a periódicos y revistas y dieron conferencias en universidades y eventos sobre derechos humanos. Su historia conmovió a millones de personas e inspiró cambios en la legislación mexicana relacionada con la adopción y protección de menores. Nunca imaginé que nuestro dolor pudiera transformarse en ayuda para tantas otras personas, dijo Carmen durante una entrevista en televisión. El dolor no desaparece completamente, añadió Lucía. Aún sentimos tristeza por los años que perdimos juntas, pero transformar ese dolor en propósito da significado al sufrimiento que pasamos. En 2018, 20 años después del reencuentro, la familia organizó una gran celebración. Más de 100 personas estuvieron presentes, incluyendo a todas las familias que habían sido reunidas a través del trabajo del centro de apoyo. Carmen, ahora con 76 años, estaba rodeada no solo por sus 3 hijas y 5 nietos, sino también por una familia extendida de personas que habían sido tocadas por su historia y trabajo. Cuando ustedes desaparecieron en 1970, pensé que mi vida había terminado, dijo Carmen en su discurso durante la celebración. Hoy me doy cuenta de que aquello fue solo una pausa muy larga en una historia que estaba destinada a tener un final feliz. Y no es solo un final feliz para nosotros, dijo Patricia. Es un final feliz para todas las familias que ayudamos a reunir, para todos los niños que ayudamos a encontrar sus orígenes, para todos los padres que ayudamos en sus búsquedas. Nuestra separación fue dolorosa e injusta, añadió Mariana. Pero el propósito que encontramos en nuestro reencuentro transformó esa injusticia en fuerza para luchar contra injusticias similares que otras familias enfrentan. Lucía, que había sido la más resistente al reencuentro inicial, se convirtió en la portavoz más elocuente de la familia. Aprendí que la familia no es solo sobre genética o estar físicamente juntos,
dijo ella. La familia es sobre amor que persiste a través del tiempo y la distancia. La familia es sobre nunca rendirse unos con otros. Y la familia es sobre usar nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, para hacer del mundo un poco mejor. Cuando la celebración terminó y los invitados se fueron, Carmen se quedó sola en la casa donde todo había comenzado, mirando fotos de la familia que ahora decoraban cada superficie disponible. Había fotos de las niñas cuando eran pequeñas, antes de la desaparición. Había fotos del reencuentro en la farmacia. Había fotos de bodas, graduaciones, nacimientos de nietos, celebraciones de cumpleaños. Había fotos de la graduación universitaria de Lucía, del primer empleo de Patricia, de la boda de Mariana. Pero sus fotos favoritas eran las más recientes. Imágenes de domingos en familia, con la mesa llena de hijas, yernos y nietos. Imágenes de 3 mujeres maduras que habían encontrado el camino de regreso una a la otra y a la madre que nunca había dejado de buscarlas. Carmen tomó una de las fotos más recientes, un selfie que Lucía había tomado durante la última cena dominical, mostrando a las 4 mujeres apretadas juntas, sonriendo a la cámara. Era una imagen que capturaba perfectamente la alegría y el amor que ahora llenaban sus vidas. «Alejandro», murmuró Carmen, mirando el retrato de su difunto esposo que permanecía en la pared de la sala. «No vas a creer cómo nuestras niñas se han convertido en mujeres increíbles. Estarías tan orgulloso». Guardó la foto de nuevo en el álbum y se dirigió al patio, donde el columpio de llanta aún colgaba del árbol seco. Aún con casi 80 años, todavía le gustaba sentarse en el columpio y recordar todos los recuerdos, los dolorosos y los alegres, que ese lugar guardaba. El columpio crujía suavemente mientras se mecía con calma, observando las estrellas en el cielo despejado de la noche. En algún lugar de la ciudad, sus 3 hijas estaban acostando a sus propios hijos, quizás cantando las mismas canciones de cuna que ella les había cantado décadas atrás. El dolor de los años perdidos aún existía, probablemente siempre existiría, pero era opacado por la alegría de los años recuperados y la esperanza de todos los años que aún estaban por venir. Carmen había aprendido que el amor verdadero no se disminuye por el tiempo o la distancia. Más bien, el amor que sentía por sus hijas se había vuelto aún más fuerte porque había sido puesto a prueba por el sufrimiento y había sobrevivido. Cuando finalmente entró a la casa, Carmen pasó por el cuarto donde sus hijas habían dormido cuando eran niñas. Ahora el cuarto estaba listo para recibir a los nietos siempre que quisieran pasar la noche en casa de la abuela. Las camas pequeñas habían sido reemplazadas por literas, pero el espíritu del cuarto permanecía igual, un lugar de seguridad, amor y familia. El último domingo de diciembre de 2018, las 3 hijas aparecieron en la casa de Carmen con una sorpresa especial. Habían encargado un retrato profesional de la familia completa, las 4 generaciones reunidas en una sola imagen. «Es para celebrar 20 años desde que nos reencontramos», explicó Patricia. «Y para documentar nuestra familia completa», agregó Mariana. «Y para que los nietos siempre recuerden de dónde vienen y cómo llegaron aquí», concluyó Lucía. El retrato fue colgado en la pared principal de la sala, junto a la foto de bodas de Carmen y Alejandro. Era una representación visual del viaje que la familia había recorrido, de separación a reunión, de dolor a sanación, de pérdida a recuperación. Cuando comenzó 2019, Carmen reflexionó sobre los últimos 20 años. En 1999, un año después de reencontrarse con sus hijas, había hecho una lista de sueños que quería realizar con ellas. Ahora, 20 años después, podía marcar como realizados casi todos los puntos de la lista, conocer a los yernos y desarrollar relaciones cariñosas con ellos. Estar presente en el crecimiento de sus nietos, celebrar cumpleaños y festividades en familia, viajar con sus hijas a lugares que nunca habían visitado juntas, enseñar recetas tradicionales de la familia a sus hijas y nietas, contar historias sobre sus antepasados para que la historia familiar no se perdiera, ver a sus hijas exitosas profesionalmente y felices en sus matrimonios,
transformar el dolor de la separación en propósito a través del trabajo de reunificación familiar. El único punto que no había marcado como concluido era vivir lo suficiente para ver nacer a sus bisnietos. Pero considerando que sus nietos mayores ahora tenían más de 20 años y empezaban a hablar de matrimonio e hijos, ese sueño también parecía estar al alcance. En marzo de 2019, en el cumpleaños 57 de las trillizas, Lucía hizo un anuncio que sorprendió a toda la familia. Luis y su novia Regina están comprometidos, dijo, refiriéndose al hijo mayor de Mariana. Y hay más, agregó Mariana con una sonrisa enorme. Quieren que la ceremonia se realice en el patio de la casa de la abuela Carmen. Quieren casarse en el lugar donde nuestra familia se reunió de nuevo. Carmen se emocionó tanto que no pudo hablar por varios minutos. Cuando finalmente recuperó la compostura, solo pudo decir una cosa. Claro que pueden casarse aquí. Esta casa siempre ha sido sobre la familia y no hay nada que me haría más feliz que verla como escenario para el inicio de una nueva generación de nuestra familia. La boda se planeó para diciembre de 2019 y toda la familia se involucró en la organización. El patio fue cuidadosamente rediseñado paisajísticamente, pero preservando elementos simbólicos como el lugar donde había crecido la mata de mango y el columpio de llanta, que fue restaurado y se convirtió en uno de los escenarios fotográficos de la ceremonia. Durante los preparativos de la boda, Carmen tuvo una conversación profunda con Pedro sobre el significado de la familia y el matrimonio. Abuela Carmen, ¿cómo supo que el abuelo Alejandro era la persona correcta?, preguntó Pedro. Lo supe porque él me hacía querer ser una mejor persona, respondió Carmen. Y porque, incluso en los momentos más difíciles, yo aún quería compartir mi vida con él. El matrimonio no se trata de encontrar a la persona perfecta, Pedro. Se trata de encontrar a la persona con la que quieres crecer y enfrentar los desafíos de la vida. ¿Y si cometemos errores? ¿Si tomamos decisiones equivocadas como ustedes lo hicieron aquel domingo en 1970? Entonces se perdonan y aprenden de los errores, dijo Carmen, sabiamente. Tu abuelo se sintió culpable toda la vida por lo que sucedió ese día, pero si él estuviera aquí hoy, yo le diría que ese error nos llevó a un viaje que eventualmente hizo a nuestra familia aún más fuerte. La boda de Pedro y Regina se realizó en una tarde soleada de diciembre, con más de 80 invitados presentes. Carmen usaba un vestido azul que sus hijas habían elegido especialmente para la ocasión, y ella caminó del brazo de Pedro hasta el altar improvisado debajo del árbol, donde el columpio de llanta se mecía suavemente con la brisa. Durante la ceremonia, el celebrante contó la historia de la familia, cómo había sido separada y reunida, cómo el dolor se había transformado en propósito y cómo el amor había prevalecido sobre todas las adversidades. No había una persona presente que no estuviera llorando emocionada cuando la pareja intercambió los votos. Pedro y Regina se están casando en una tierra sagrada, dijo el celebrante. Este patio es donde una familia fue destruida por la tragedia y después reconstruida por el amor. Es donde 3 niñitas jugaron y luego regresaron como mujeres adultas para reencontrarse con su madre. Es donde la esperanza triunfó sobre la desesperación, donde la fe se mostró más fuerte que el miedo. Cuando los novios se besaron y fueron declarados marido y mujer, Carmen miró a su alrededor a su familia reunida, sus 3 hijas con sus esposos, sus 5 nietos, ahora incluyendo una nieta por matrimonio, y decenas de amigos que se habían convertido en familia adoptiva a lo largo de los años. Alejandro, murmuró ella al cielo, ¿estás viendo esto? Nuestra familia no solo sobrevivió, ella prosperó. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Carmen se quedó sola en el patio, recogiendo algunos vasos olvidados y admirando las decoraciones que sus hijas habían insistido en dejar por unos días. Lucía apareció de la cocina, donde estaba ayudando a guardar las sobras del banquete. «Mamá, ven aquí», llamó. «Queremos darle algo a usted». En la sala, las 3 hijas estaban esperando con un paquete grande. «Es un regalo de agradecimiento», explicó Patricia, «por nunca haberse rendido con nosotras.
por haber transformado el dolor en propósito, por haber creado un hogar donde nuestra familia puede reunirse y crecer. Carmen abrió el paquete cuidadosamente y encontró un cuadro personalizado. Era un mapa de la región de Tlalpan, con marcas especiales en todos los lugares significativos para la familia. La casa donde las niñas habían crecido, la farmacia donde habían desaparecido y después se reencontraron, el hospital donde habían nacido, el cementerio donde Alejandro estaba enterrado y la nueva farmacia que ahora pertenecía a la familia. Pero lo más conmovedor era la dedicatoria grabada en la parte inferior del cuadro. Para Carmen Soto, madre, abuela y heroína, que nunca permitió que la distancia disminuyera su amor, que nunca dejó que el tiempo borrara su esperanza y que transformó 36 años de sufrimiento en una vida entera de propósito. Con amor eterno, Sofía Alejandra, Lucía, Valentina, Mariana y Regina, Patricia. Usaron nuestros nombres originales, comentó Carmen entre lágrimas. Siempre fuimos Sofía Alejandra, Valentina y Regina, dijo Lucía. Lucía, Mariana y Patricia fueron solo nombres temporales que usamos mientras estábamos perdidas. Ahora que nos encontramos, podemos volver a ser quienes realmente somos. Esa fue la última conversación profunda que Carmen tuvo con sus hijas en 2019, pero no fue la última conversación importante que tendrían. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta conmovedora historia de reencuentro y superación. ¿Qué momento tocó más tu corazón? Deja tu comentario contando tu experiencia personal u opinión sobre esta travesía de Carmen y sus hijas. No olvides darle like y suscribirte al canal.